Buenas tardes, vamos a iniciar la clase sobre el sistema nervioso autónomo o autonómico y la segunda parte va a ser sobre el sueño. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, o sea, del sistema nervioso simpático y el parasimpático, y luego del tema sobre sueño. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso autonómico? En primer lugar, controla, fundamentalmente, controla las funciones viscerales y además ayuda a controlar otras funciones, como la presión arterial, la motilidad y secreción gastrointestinal, el vaciamiento de la vejiga, la sudoración y la temperatura corporal. ¿Cuál es la organización de este sistema autónomo o autonómico? Este sistema se activa por centros superiores que están localizados en la médula, en el tronco, en el hipotálamo, parte del diencéfalo, y por zonas corticales específicas, como el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver mucho es uno de los centros superiores que controla, es el control cortical de las funciones del sistema autonómico. Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales hay descargas de la corteza, por ejemplo, crisis límbicas o crisis de esta corteza, o sea, un foco de un grupo de neuronas que se disparan y producen una crisis, una forma de crisis epiléptica, y son crisis autonómicas en el cual el paciente tiene en forma súbita y por muy poco tiempo, o sea, una crisis, un ictus, tiene sudoración, ansiedad, palpitaciones, todos los síntomas que son correspondientes al sistema autonómico. Ese es como un ejemplo. Este sistema, aparte de estar activado por centros superiores que ya les he mencionado, opera como reflejos viscerales, o sea, opera como un reflejo visceral. Una señal sensitiva, se van a un centro y pasan por pasan por varias neuronas y terminan por una que es la efectora, que son producen respuestas motoras efectoras de las vísceras. O sea, las señales sensitivas de las vísceras van a producir también una respuesta, finalmente una respuesta motora de la víscera. Por ejemplo, una distensión de una víscera va a producir incremento de la tensión y va a producir dolor, ¿no? Y va a producir movimiento de la víscera. Las señales diferentes se van a transmitir como por dos subsistemas: el sistema simpático y el sistema parasimpático. Son dos sistemas que por lo general tienen funciones componentes en forma genérica. Comenzaremos con el sistema simpático. El sistema simpático se origina en el asta lateral de la médula, o sea, son las neuronas que se encuentran. Cuando hemos revisado en la clase anterior la médula espinal, hemos visto que la sustancia gris está dispuesta en forma de una H, pero entre la parte anterior y posterior hay una pequeña prominencia que son las astas laterales. Entonces, en estas astas laterales se encuentran las neuronas correspondientes al sistema, la primera neurona del sistema límbico. Y pero no está en todo el recorrido de la médula, se encuentra desde el segmento dorsal 1, o sea, el primer segmento dorsal, y llega hasta L2, lumbar 2. Luego, los axones de estas neuronas van a salir, emergen de la médula y van a formar, se van a dirigir, van a formar unas fibras y van a dirigirse a una cadena ganglionar que se encuentran paralelos a la vértebra, a la columna, por eso se llama cadena ganglionar paravertebral. Además, existen otros dos ganglios que son prevertebrales en la parte más inferior, a nivel celíaco y a nivel hipogástrico. O sea que los axones de la médula de L1 a L2, que corresponden al asta lateral, van a hacer sinapsis en la parte cervical y torácica alta con la cadena ganglionar paravertebral,
y más abajo con dos ganglios prevertebrales, el celíaco y luego el hipogástrico. Los nervios simpáticos que van desde los ganglios, o sea, desde esta cadena de ganglios que les he dicho, para el prevertebral, van de los ganglios a los diferentes órganos internos que les corresponden, de acuerdo a su nivel. Entonces, la vía simpática, ¿cuál es? O sea, si nosotros queremos hacer toda una descripción de la trayectoria, comenzamos que la primera neurona, que es la que se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula, de D1 a L2, se le va a llamar la neurona preganglionar, porque está antes de la cadena ganglionar. Esa se llama neurona preganglionar. Las fibras de esas neuronas preganglionares van a salir de la médula, como son fibras sensitivas, van a salir de la médula por la raíz anterior espinal, por la raíz motora. Luego se separan y un ramo se va a llamar ramo comunicante blanco y se van a dirigir a la cadena ganglionar simpática de ese nivel o de otro. Luego llegan al ganglio. Entonces en el ganglio las neuronas que se encuentran se llaman neuronas postganglionares. De esta cadena ganglionar o paravertebral o prevertebral salen otras fibras, pero estas se van a llamar las fibras postganglionares, y esas son las que se dirigen a las vísceras. La distribución de estas fibras no van a corresponder al nivel medular de origen, sino más o menos se van a distribuir de otra manera para llegar a los diferentes órganos que se encuentran a diferentes alturas del cuerpo. Así vemos que las fibras, como estos no comienzan en la parte cervical, sino comienzan desde D1 hasta L2, vemos que las fibras que salen del segmento D1 se dirigen a la cabeza para dar la inervación simpática de la cabeza, o sea, de la pupila, de las glándulas salivales, de las parótidas, de las glándulas lacrimales y de las glándulas nasales. Las fibras que corresponden al segmento D2 van a inervar al segmento del cuello. De D3 a D6 van a inervar todo el tórax. De D7 a D11 el abdomen. De D12 a L2 los miembros inferiores. Como ven, están distribuidos así de esta forma y no corresponden al nivel de origen, por eso se les llama. Además, los músculos esqueléticos tienen también fibras simpáticas y tienen algunas fibras postganglionares porque ya salen de los ganglios de las neuronas postganglionares, o sea, ya de los ganglios de la cadena de ganglionar, y regresan. Estas fibras van a regresar a los nervios espinales y se les va a llamar estas fibras que regresan como fibras comunicantes grises. Las demás fibras postganglionares se dirigen a las vísceras, pero un pequeño porcentaje van a regresar a la médula para inervar a los músculos esqueléticos. Son unas fibras muy delgadas tipo C. ¿Y qué es lo que van a hacer con los músculos esqueléticos? Van a controlar los vasos sanguíneos de los músculos, van a controlar a los músculos pilorectores de la piel y a las glándulas sudoríferas. Esto sería todo en forma breve, en forma muy concreta, lo que es la vía simpática. Luego pasamos al otro sistema, que es el parasimpático. Entonces vemos que la vía simpática, primero vamos a recordar, está formado, se inicia con las neuronas del asta intermedio lateral de la médula, de D1 a L2. Siguen las cadenas ganglionares cervicales D1, las cadenas ganglionares paravertebrales, después siguen los dos ganglios, la cadena de ganglios, el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. Y de ahí ya se dirigen a la víscera. Entonces ustedes pueden ver que tiene un recorrido un poquito largo, pasan por la cadena y llegan hasta las vísceras. En cambio, el sistema parasimpático, es diferente. El inicio están en 4 nervios craneales.
en el tercer nervio, de donde va a salir la inervación parasimpática para el esfínter pupilar y el músculo ciliar. El esfínter pupilar que interviene en el reflejo fotomotor, ¿no es cierto? Y el músculo ciliar, que es el que va a actuar en el problema de acomodación, ¿no? La acomodación de la visión. Del núcleo, el otro núcleo de par cráneo son fibras, neuronas que emiten fibras y zonas del núcleo del séptimo, o sea, del facial. De ahí van a salir las fibras que van a ir a las glándulas lacrimales, nasales y submandibulares. El 9, el núcleo del 9 va a enviar fibras a la glándula parótida. Y del núcleo del décimo, del vago, van a salir la mayor cantidad de fibras parasimpáticas, el 75%. ¿Y a dónde se van a dirigir? Pues no, se van a dirigir a todas las vísceras: corazón, pulmón, intestino, vejiga, etc. También el segundo nervio y el tercer nervio espinal sacro intervienen en la inervación parasimpática. Y estos dos, el segundo y el tercer nervio espinal sacro, van a llevar la inervación a las partes más inferiores, o sea, más a la pelvis, al colon descendente, al recto, a la vejiga, a la parte inferior de los uréteres y a los genitales. Entonces, como ven, la anatomía es completamente diferente entre un sistema y el otro. Recuerden que el parasimpático tiene el tercero, séptimo, 9 y 10 nervios craneales, y el segundo y tercer nervio espinal, ese es su origen. Las neuronas preganglionares son las que les he dicho, las he mencionado anteriormente, y van a tener un recorrido sin interrupción, diferente que el simpático. ¿Se acuerdan que el simpático hacía un recorrido breve y llegaba a la cadena ganglionar? No, estos se van de frente hasta el órgano ejecutor, o sea, el órgano encargado de correspondiente a esa inervación. Y en la pared del órgano, o muy cerca, se encuentran las neuronas poganglionares, o sea, se encuentran los ganglios parasimpáticos. Por lo general están localizadas en las paredes de los órganos, de las vísceras, y de ahí salen las fibras poganglionares, que tienen un recorrido muy corto. Como vamos a ver en algunos esquemas y dibujos, un ejemplo bien demostrativo es, por ejemplo, la inervación parasimpática de la pupila, que va a intervenir en el reflejo automotor y va a contraer, va a cerrar la pupila. Entonces, la neurona preganglionar, ¿dónde se encuentra? En el núcleo del tercero, en el núcleo de Denninger-Westphal. Y ¿dónde se encuentra la neurona donde están las fibras, o de donde nacen las fibras poganglionares? Van a estar pegaditas casi al ojo, en el ganglio ciliar, que se llama, y de ahí salen unas fibritas muy cortas que hacen su recorrido corto hasta la misma pupila. Entonces, como ven, el recorrido de estas poganglionares es muy corto. Aquí tenemos un dibujo que nos muestra en azul las fibras parasimpáticas y en rojo las simpáticas. Comenzamos con las parasimpáticas, lo que les decía, el que iba al músculo constrictor de la pupila. El cerrar la pupila está aquí en el núcleo del tercero, en el núcleo de Denninger-Westphal. Las fibras salen de acá, la neurona está acá, es la neurona preganglionar, salen las fibras de acá y se dirigen hasta el ganglio ciliar. Pero este ganglio ciliar está en la órbita. Dentro de la órbita tiene todo este recorrido hasta que llega a la órbita, y junto a la órbita, detrás del ojo, está el ganglio ciliar, que es un ganglio bien pequeñito, y de ahí salen unas fibras de un trayecto corto que llegan a la pupila. Igual es el nervio facial, que va está el ganglión peripalictino y submandibular, que corresponde al núcleo corresponde al núcleo del séptimo, del facial. El noveno se va hacia la glándula parótida, y el ganglio es el ganglio óptico, y el vago es el que va a mandar la inervación a todos, el corazón, la glándula secretoria del corazón, pulmón, algunas vísceras del tracto digestivo y al colon descendente. El resto ya lo hacen los otros dos ganglios, el primero y el segundo sacro. Los otros dos nervios, el
primer y segundo año. En cambio, la inervación simpática, que está acá en rojo, vemos que nace en la columna lateral de la médula espinal, tiene un recorrido que llega hasta la cadena ganglionar paravertebral cervical, que son tres, una cadena de tres ganglios por lateral, y de ahí acá se encuentra la neurona postganglionar, y aquí salen las fibras largas y se dirigen a las vísceras. En este caso es el ejemplo de la glándula suprarrenal, la glándula adrenal. Cada uno de estos sistemas tiene sus transmisores, sus neurotransmisores. Las fibras adrenérgicas por lo general son de norepinefrina, las postganglionares, como vamos a ver, y las fibras colinérgicas, su neurotransmisor es el acetilcolina. Entonces las fibras adrenérgicas corresponden al sistema simpático y las colinérgicas al parasimpático. Las neuronas preganglionares, acuérdense, son las iniciales. Solamente hay neuronas preganglionares y postganglionares. Las neuronas preganglionares son las simpáticas y parasimpáticas, tienen como neurotransmisor la acetilcolina, son colinérgicas, por eso llaman las dos, ambas. Colinérgicas y de tipo nicotínicos, porque las fibras colinérgicas tienen dos tipos de receptores, vamos a ver, nicotínicos y muscarínicos. Pero los preganglionares, tanto simpáticos como parasimpáticos, son fibras colinérgicas, o sea, el neurotransmisor es la acetilcolina. En cambio, las neuronas postganglionares parasimpáticas continúan con la acetilcolina, casi todas son colinérgicas, por eso. Y las postganglionares simpáticas son casi todas adrenérgicas, porque su neurotransmisor es la norepinefrina, a excepción de las glándulas sudoríparas y de los músculos piloerectores. Es por eso que a las fibras, que la acetilcolina se le denomina como transmisor parasimpático, porque es el transmisor tanto preganglionar como postganglionar. En cambio, la norepinefrina es el transmisor simpático. ¿Por qué? Porque es el transmisor de las neuronas postganglionares. Por eso, para diferenciarlos, así se les denomina. ¿Cómo es que se secretan estos neurotransmisores? Como ya hemos visto en la primera clase, en la sinapsis, en las terminaciones, en los axones, ahí es donde se eliminan, pero se secretan en las terminaciones postganglionares parasimpáticas. Pocas terminaciones son parecidas a la unión neuromuscular esquelética, pero son más pequeñitas. Tienen un ensanchamiento bulboso con varicosidades y tienen un contacto directo a las células efectoras de los órganos y tejido conectivo contiguo. Tienen en las varicosidades, o sea, en esa parte que está más ancha, se encuentran las mitocondrias, porque ya sabemos que las terminaciones sinápticas tienen que haber buena cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque tienen que proveer de energía para la liberación de las vesículas conteniendo los neurotransmisores. El potencial de acción llega a las terminaciones sinápticas. Al llegar a las terminaciones sinápticas, permite la entrada de calcio, se abren los canales de calcio que son voltaje dependientes, entonces interactúa el calcio con las vesículas y qué cosa hace que las vesículas se dirijan hacia la membrana sináptica y se anclen, se peguen y se abran, o sea, se rompa la vesícula y se produzca la eliminación, o sea, la salida de los neurotransmisores o liberación de neurotransmisores, que a ese fenómeno se le llama exocitosis. ¿Cómo vamos a hablar de la acetilcolina? Vamos a repasarlo porque ya lo dije anteriormente. La acetilcolina se sintetiza en el axoplasma de la neurona colinérgica. ¿Cómo se sintetiza? Se une la acetilcoenzima A con la colina por medio de la enzima colina acetiltransferasa y se forma la acetilcolina.
Esta acetilcolina, que está contenida en unas vesículas, es transportada dentro de estas vesículas a través del flujo, o sea, del axoplasma, llega, se almacena en vesículas y llegan a las terminaciones donde se produce la liberación de estas vesículas conteniendo la acetilcolina. Una vez que han sido liberadas, van hacia los receptores de la neurona postsináptica, o sea, de la siguiente neurona, y son captadas por los receptores de acetilcolina. Y la otra parte que queda en exceso, como sabemos, una parte se destruye por acción, lo que queda se destruye por acción de la acetilcolinesterasa y lo desdobla en acetato y colina, o sea, en lo que la colina que va a servir de material para formar las futuras vesículas, o sea, esta colina regresa para ser reutilizada, o sea, reciclada, digamos. En cambio, la norepinefrina se sintetiza, la norepinefrina primero se sintetiza en el axoplasma y se completa en las vesículas. O sea, primero se sintetiza en el axoplasma la tirosina, se hidroxila y se convierte en dopa. Estas vesículas de dopa se van a decarboxilar, o sea, por una acción de decarboxilación se van a convertir en dopamina. Estas vesículas con dopamina van a ser transportadas al interior de vesículas y la dopamina se hidroxila y se convierte en norepinefrina. Y esas son las vesículas de norepinefrina que van a ser liberadas en la sinapsis adrenérgicas. En la médula esto se hace en las neuronas colinérgicas. En la médula suprarrenal, el 80% de la norepinefrina se convierte en epinefrina. ¿Y cómo se convierte en epinefrina? Mediante una acción de metilación. La norepinefrina se metila y se convierte en epinefrina. Esta epinefrina liberadas se elimina, ¿cómo se elimina? Por recaptación con transporte activo de 50 al 80%. O sea, parte de esta eliminada que está además también es recaptada para formar nuevamente más vesículas. O se difunde a líquidos corporales o es destruida por la MAO en mínima cantidad y el resto por la catecol metiltransferasa. Pero estos neurotransmisores, ¿a dónde van a ir? Van a ir a receptores en los órganos efectores. O sea, hemos dicho, van por la vía simpática o parasimpática, cuando sea el caso, y va a ser captada por los receptores en los órganos efectores. Para que la acetilcolina y la norepinefrina puedan estimular al órgano efector. Estos receptores, estos transmisores se van a unir a los receptores específicos de la membrana, de la siguiente membrana, de la membrana de la siguiente neurona y pueden unirse a los receptores o a una proteína que se encuentra ahí, que al ligarse al neurotransmisor cambia de conformación. Estamos hablando de los segundos mensajeros de la proteína G. Esta proteína modificada va a excitar o inhibir a la célula, va a modificar la permeabilidad de la membrana para uno o más iones. De acuerdo a eso, va a excitarlo o inhibirlo. Activa o inactiva una enzima ligada al receptor de la parte interna de la membrana, que por lo general es la ademilciclasa, ¿no? La MPC. Cuando produce excitación, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué produce estimulación o excitación? Porque abre canales de sodio y entra el calcio. Y cuando produce, y es un estímulo positivo, pero puede producir inhibición también. En este caso, para producir inhibición es que abre canales de potasio y permite la salida del potasio y se hace negativo. Les había adelantado que la acetilcolina es el receptor es el transmisor
del sistema parasimpático. Pero la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Los muscarínicos solamente se encuentran en las células efectoras estimuladas por las neuronas postganglionales parasimpáticas. En cambio, los nicotínicos se encuentran en la sinapsis de las neuronas preganglionales y postganglionales de las parasimpáticas y preganglionales de la simpática. O sea, todas las preganglionales tienen receptores de acetilcolina de tipo nicotínico. En cambio, y en la unión neuromuscular, ahí se encuentran los receptores de nicotínicos. En cambio, los muscarínicos se encuentran en las neuronas postganglionales del sistema parasimpático. Y en el sistema simpático vamos a tener al otro neurotransmisor, que es la norepinefrina. Los receptores adrenérgicos también son de dos tipos, los alfa y los beta. La norepinefrina estimula más a los receptores alfa y menos a los receptores beta. En cambio, la epinefrina, porque ya hemos visto que puede ser la norepinefrina o la epinefrina, que la epinefrina estimula igual a los dos tipos de receptores. Sus efectos en los órganos efectores van a depender del tipo de receptor que tenga. De ahí es que vamos a ver los receptores alfa adrenérgicos, que es lo que producen a tal nivel, a tal nivel, a tal nivel. Tenemos un cuadro que lo va a pasar, y otros los beta, que es lo que produce. Y hay todavía receptores beta 1 y beta 2. Aquí en este cuadrito está entonces sintetizada la anatomía de los receptores, los transmisores y los receptores pre y postganglionar. Entonces vemos que la anatomía del simpático, acá está resumiendo todo prácticamente lo que hemos dicho. La anatomía del simpático se origina, la primera neurona, la preganglionar, está en el asta lateral de la médula desde D1 a L2. De ahí siguen por la cadena ganglionar paravertebral y los dos ganglios prevertebrales celíacos e hipogástricos, que están más abajo. En cambio, el sistema simpático, su primera neurona o la neurona preganglionar, están en los núcleos de los nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo. Y además en el segundo y tercer nervio espinal sacro. Los neurotransmisores simpáticos sabemos que son fibras adrenérgicas casi todas. Entonces, su neurotransmisor postganglionar es la norepinefrina. Pero el neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina. En cambio, el transmisor parasimpático es solamente la acetilcolina, pre y postganglionar. Los receptores de las neuronas preganglionares son colinérgicos, nicotínicos, ambos, nicotínicos, colinérgicos, nicotínicos. En cambio, los receptores de las neuronas postganglionares son adrenérgicos en el simpático, de dos tipos, con dos tipos de receptores, alfa, beta, beta 1 y beta 2. Y en el sistema parasimpático, los receptores postganglionares son colinérgicos, pero muscarínicos. Luego entonces vamos a ver la función de los receptores alfa y beta. Produce, por ejemplo, el alfa vasoconstricción y el beta vasodilatación. El alfa produce dilatación del iris, relajación intestinal, contracción de los esfínteres intestinales, contracción de los músculos pilorectores y contracción del esfínter vesical. En cambio, los beta producen vasodilatación, aceleración cardíaca, aumento de la contracción miocárdica, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, etc. Aquí, en este esquema, en este dibujo, vemos en primer lugar la neurona motora inferior, la que interviene en la contracción muscular. Tiene su neurotransmisor es la acetilcolina y va a actuar sobre receptores nicotínicos en el músculo esquelético.
En cambio, a otro nivel, en la cadena simpática, en todo el sistema simpático, ¿qué es lo que va a hacer? En la neurona preganglionar se encuentra en la médula, y cuando llega a la cadena, o sea, a la neurona postganglionar, aquí va a tener una sinapsis colinérgica, también nicotínica, aquí también colinérgica nicotínica y colinérgica nicotínica. Pero esta neurona postganglionar va a hacer sinapsis con el órgano efector, a donde le toque actuar, y va a utilizar ¿qué neurotransmisor? Si es simpático, es la norepinefrina, y va a actuar sobre los receptores alfa o beta adrenérgicos. Esto es todo el sistema simpático. En cambio, en el sistema parasimpático, cuyo la célula preganglionar se encuentra en los nervios craneales, en ciertos nervios craneales, núcleos de nervios craneales, y en los nervios espinales sacros, unidos su primera sinapsis, o sea, la preganglionar con la post va a ser colinérgica también, con receptores nicotínicos iguales. Eso es lo que decía, todas las preganglionares son nicotínicos, pero la neurona postganglionar va a actuar sobre los órganos correspondientes, también con la acetilcolina, pero sobre los receptores muscarínicos. O sea, los receptores muscarínicos son los receptores de las células postganglionares parasimpáticas. Aquí tenemos la inervación simpática y parasimpática de la cabeza y cuello. Aquí vemos la inervación parasimpática del iris, que hablé de la glándula lacrimal, de las glándulas salivales, y esta es la inervación simpática también del músculo del dilatador de la pupila. Entonces, ¿qué es lo que hace la estimulación simpática? Dilata la pupila. ¿Y qué es lo que hace la estimulación parasimpática? Contrae. En las glándulas nasales produce vasoconstricción y secreción escasa del simpático. En cambio, el parasimpático hay estimulación abundante. Por lo general, la acción es antagónica. Por ejemplo, en el corazón, el simpático produce aumento de la frecuencia y la fuerza de contracción del miocardio. En cambio, el parasimpático produce disminución de la frecuencia y fuerza de contracción. En los bronquios, como ustedes ven, el simpático produce dilatación y el parasimpático constricción. Y así casi todos son oponentes, disminución y aumento del tono. Aquí vemos la inervación simpática y acá se ve el ojo. Miren, la inervación simpática comienza en el núcleo de Edinger-Westphal, salen las fibras, llegan a la órbita y fíjense, detrás del ojo, muy cerca, acá está el ganglio ciliar. Y acá está el ganglio parasimpático que va a intervenir acá en el reflejo pupilar, va a cerrar la pupila. Esta es la inervación parasimpática. Y la simpática produce lo contrario, viene de la médula, sube, llega, va a entrar a la cavidad craneal junto con la carótida y volviendo a la carótida, y entra por aquí a la órbita, va a llegar también a la pupila. ¿Y qué es lo que va a hacer con la pupila? La va a dilatar. Es por eso que cuando hay una estimulación simpática, ¿qué es lo que pasa? Este es el ejemplo también muy ilustrativo. ¿Qué es lo que pasa a una persona que está asustado, que está muy atento, escuchando? Se abren más los ojos y las pupilas están dilatadas. Cuando se asusta también está con la pupila dilatada, porque hay estimulación simpática. Pero ¿qué pasa si hay algo que está destruyendo, que está produciendo una lesión de la vía simpática? Imagínense algo que está lesionando el nervio, la fibra del simpático. Entonces la pupila no se va a poder dilatar, y como no se va a dilatar, ¿cómo va a estar? Va a estar chiquita, ¿no es cierto? Sí, está más pequeño. Ese tiene un nombre, el síndrome. En cambio, cuando hay un daño de la vía parasimpática, la pupila no se puede achicar,
Entonces la pupila tiene que estar más grande. Y esa pupila más grande y dilatada se llama la pupila de Halley. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la pupila de Halley? Se piensa que un virus infecta este ganglio ciliar que está detrás del ojo, destruye las neuronas de ahí y ya se fue el reflejo, la respuesta parasimpática de la pupila, entonces la pupila va a estar más grande en comparación con la otra. Igual acá con las respuestas simpáticas y parasimpáticas del corazón, del pulmón, de los intestinos, ¿no? Entonces aquí seguimos con nuestra lista por órganos. La vejiga, que es lo que produce la estimulación simpática, relajación, en cambio la parasimpática, contracción. La sangre produce aumento de la glucosa, la simpática produce aumento de la glicemia y la parasimpática no produce nada. No, más que todo es la estimulación simpática, como vemos. Aquí vemos en este lado todo el efecto simpático y acá el parasimpático. Siempre en rojo el simpático y en azul el parasimpático. Entonces todas las acciones opuestas, ¿no? Contrae las vías aéreas, el simpático relaja las vías aéreas, en cambio el otro contrae los bronquios. El simpático acelera, el parasimpático, el vago, disminuye la frecuencia cardíaca. Estimula la secreción sudorípara parasimpático y así tenemos todos los efectos. Uno, el simpático inhibe la digestión y el otro estimula la digestión. ¿Y cuál es la función de la médula suprarrenal? La médula suprarrenal produce epinefrina y norepinefrina. Tiene un mecanismo doble de estimulación simpática. La médula suprarrenal tiene una activación simpática directa y una estimulación simpática de la médula suprarrenal, porque se libera epinefrina el 80% y la norepinefrina un 20%. Su efecto es mucho más prolongado. La epinefrina tiene mayor estimulación cardíaca, pero produce una vasoconstricción menos intensa y eleva menos la presión arterial. O sea, la suprarrenal produce un 80% de epinefrina y 20% de norepinefrina. ¿Qué ejemplos tenemos de reflejos autónomos cardiovasculares? Los reflejos autónomos cardiovasculares, o sea, gracias a la inhibición simpática y parasimpática, van a ayudar a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por medio de quién? De los vasoreceptores de la carótida y de la aorta. Hay otros reflejos autónomos gastrointestinales que, por ejemplo, el olor de la comida o la presencia en la boca de algo de comida van a llevar señales de la nariz y boca a los núcleos del tronco, y estos van a producir que ya el estómago empiece a funcionar. Y a veces se está viendo, ¿no? Están viendo un ceviche o están pensando, tienen el sabor del limón en la boca y el estómago se está volviendo. También el reflejo gastrocólico, ¿no? Tienen la comida en el estómago y ya favorece la digestión y la alveolar. Hay otros reflejos autónomos como el vaciamiento de la vejiga y el vaciamiento del recto. Luego, por último, ya tenemos qué cosa es la respuesta de alarma o la respuesta al estrés. Pero esta respuesta de alarma o al estrés del sistema simpático, ¿qué significa eso? Cuando uno está sometido a un estrés súbito, algo que les había adelantado antes, brusco, más o menos brusco, va a haber una descarga del sistema simpático. Por ejemplo, tiene una fuerte impresión, un susto, quiere, más que todo es una descarga de un estrés, de un susto, ¿no? Agudo. Entonces se encadenan por situaciones emocionales. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? El simpático hay una descarga, en la sangre hay una descarga de norepinefrina. ¿Y por qué? Porque se estimula el tálamo estimula el tronco, a la médula espinal, y ahí produce la descarga simpática y todavía encima ayuda a la suprarrenal. ¿Y qué va a tener la persona en ese momento?
la presión le va a subir, el flujo sanguíneo va a aumentar y le va a llegar más sangre a los músculos. La tasa del metabolismo celular va a aumentar la glucosa y glucólisis, o sea, el organismo, miren, el cerebro prepara el organismo para hacer una gran tarea, un gran esfuerzo. Le está aumentando la glucosa, le está aumentando la fuerza, le está aumentando la presión y está aumentando el flujo sanguíneo, entonces como consecuencia aumenta la fuerza muscular y aumenta la actividad mental. Como están asustados, el mito piensan rápido y se encuentran por poner una solución, a veces se quedan inhibidos, estáticos, ¿no? Paralizados, pero la mayoría en mito algo se les viene a la mente. Es por eso de que en una situación de estrés hay gente que no sabe de dónde sacó fuerzas y movió un carro, levantó un gran peso que no podía antes, todo. Esto es por la respuesta de alarma por el estrés. En esta situación aumenta la capacidad del cuerpo de realizar una actividad muscular vigorosa y esta es nuestra reacción de lucha, o algunos que hacen de huida, ¿no? Se quedan paralizados. Aquí vemos en este ejemplo qué es lo que sucede, toda la respuesta enérgica a diferentes niveles. Ahora, este sistema autonómico, ¿cómo estaba controlado? Por estructuras del tronco, habíamos dicho, del hipotálamo y de la corteza insular. Hay sustancias en el tronco, la sustancia reticular bulbar controla al sistema autonómico, el núcleo solitario también, los centros protuberanciales, el hipotálamo y la corteza de la ínsula. Bueno, esto es todo lo referente al sistema autonómico, simpático y parasimpático. Luego vamos a hablar algunas palabras sobre el sueño, lo que es el sueño y las ideas antiguas que eran bastante equivocadas. El sueño se consideraba como una actividad en que la persona estaba casi muerta, no sentía nada, su cerebro estaba descansando, estaba como si estuviera en coma, cuando no es así. En el sueño el cerebro está más activo, está haciendo otras actividades y es toda una actividad que está bien regulada por el hipotálamo. Hay un sistema que te despierta y hay un sistema que te hace dormir. Vamos a ver eso. Y están ambos situados en el hipotálamo, pero uno en la parte más anterior y otro en la parte más posterior. El sueño es una necesidad fisiológica tan importante como respirar, tomar agua y comer. Es bien importante. Si uno no duerme, se muere, se enferma y se puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque restaura la fuerza y la energía física y mental. También puede ser muy importante en los factores relacionados con la inmunidad. De ahí que las personas que no duermen bien, que están deprimidos y tienen insomnio, que se despiertan a cada rato, ¿qué pasa? No duermen bien, entonces su sistema inmune no actúa bien, no desarrolla bien. Los natural killers disminuyen y así muchas células que vienen en el sistema inmune. Entonces le puede dar cualquier infección, más rápido se muere. Es una observación bien conocida que un paciente con cáncer que se deprime, ¿qué pasa? Se va más rápido, no responde tan bien como podría, o lo bueno que podría responder con algún tipo de tratamiento de quimioterapia, lo que sea, y se mueren más rápido los deprimidos. Igual también cuando una persona pierde a un familiar muy querido, se deprime, también se enferma. Cualquier enfermedad que tuviera de fondo va a ser peor y va a fallecer rápido, ¿no? Y dice uno siempre, uy, se lo llevó su esposo, su esposa que murió antes, que tanto que se quería. Pero es así. Cuando está uno deprimido, baja la inmunidad. Eso está demostrado, no es cuento, eso es bien cierto. Entonces, de ahí es una de las importancias del sueño, porque es un factor importante en los aspectos relacionados con la inmunidad. ¿Qué cosa es el sueño? Es una actividad que, vamos a ver, el cerebro está funcionando, hay registro electroencefalográfico diferente al que cuando uno está despierto,
pero hay actividad eléctrica, hay actividad cerebral, pero es periódica, o sea, cada cierto tiempo uno tiene que dormir todos los días. O sea, es cíclica, ¿no es cierto? Pero no es consciente, una persona no está consciente, se caracteriza por una disminución de la actividad motora y reducción del estado de la conciencia, pero con la presencia de cierto grado de integración sensorial, porque si ustedes están dormidos y lo llaman fuerte, hay un ruido, hay un temblor, inmediatamente se levantan y se ven disparados, o sea, salen del sueño. El sueño es un fenómeno elemental en la vida y una fase indispensable de la existencia humana. Representa uno de los ritmos básicos del ciclo circadiano. Se puede observar en los mamíferos, en las aves y en los reptiles. Los humanos dormimos más o menos un tercio de nuestro tiempo de vida. La pérdida del sueño puede producir, ¿qué pasa con la persona que no duerme? Cambia de ánimo, hay compromiso cognitivo, no puede retener bien, no puede estudiar, no puede aprender bien. Y además los ritmos hormonales son anormales. También se ha observado que después de un periodo de privación del sueño hay un rebote. O sea, si uno no ha dormido por algún motivo bien 2 o 3 días, y ahí llega un momento que ya uno no da más y ahí te duermes más de un día completo, pero hay un rebote. ¿Por qué? Porque hay un sistema homeostático que vamos a ver, que es el que te reclama tu deuda de sueño. Si no has dormido las suficientes horas, te reclama y tienes que descansar. También recuerden que las personas que tienen esquizofrenia o cuadros psicóticos, antes de presentar el cuadro psicótico, lo primero que tienen es periodos de insomnio, o sea, es precipitador de trastornos psiquiátricos, ¿no? Cerebrales. El sueño es esencial para el funcionamiento cerebral. Hay una enfermedad que se llama insomnio fatal familiar, en el cual los niños presentan muertes prematuras. Son niños, se imaginan ustedes cuando hay un recién nacido, el bebé recién, lo único que hace es dormir y comer, se despierta llora para que le den su alimento, pero duerme, cada 4 horas se despierta, cada 3 horas para que le den sus alimentos, se queda tranquilo y vuelve a dormir. Acuérdense ustedes que cuando uno nace con casi todas las neuronas, pero no con la población neuronal completa, casi todas. Pero en todo caso no están completas toda la mielinización ni las conexiones, recién empezamos a hacer las conexiones. Entonces el sueño permite que el niño, que el bebé, que recién nacido, pueda completar su mielinización, el desarrollo, completar las neuronas que le faltan y las conexiones que necesita, las elementales. Reducción del sueño. La reducción del sueño va a comprometer los procesos de memoria y aprendizaje. Que no duerme bien no puede rendir bien, no puede aprender. Eso y es crítico en la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es un proceso en el cual si se pierde por algún motivo unas neuronas que tenían una función X, si se realiza el tratamiento adecuado y hasta cierto grado, puede compensar, reemplazar la función de esas neuronas que han perdido. Eso es la plasticidad. Y eso es lo que funciona en la rehabilitación, en las personas que hacen rehabilitación recuperan cierto grado de función. Eso es lo actual. El control neural de los ritmos circadianos se encuentra en la región ventral anterior del hipotálamo, en los núcleos supraquiasmáticos. Como les había dicho, el sueño tiene 2 mecanismos, uno del sueño mismo y otro del despertar, o sea, de la vida. Vamos a hablar del sueño. El sueño tiene, como le dije acá, los ritmos circadianos se encuentran, el control está en los núcleos anteriores del hipotálamo, en la región supraquiasmática. Las lesiones en estos núcleos producen una desorganización de los ciclos vigilio-sueño, como de los ritmos de reposo, actividad, temperatura y alimentación. Estos resultados sirvieron para descartar las ideas anticuadas que el sueño era un estado completamente pasivo, simplemente refleja fatiga y la reducción de los estímulos medioambientales, y que el sueño y el coma, pues, antes tenían la misma base anatómica y fisiológica.
¿Cuáles son las funciones entonces del sueño? Las funciones del sueño es restaurar la homeostasis de los tejidos, sobre todo del sistema nervioso, conservación de la energía, la termorregulación, la eliminación de los recuerdos irrelevantes, o sea, un poco que el cerebro hace limpieza, elimina los recuerdos que no van a ser importantes de un cerebro sometido a sobrecarga sensorial. Y por último, consolida la memoria perceptiva e implícita, o sea, lo que uno ha memorizado o ha tratado de aprender, lo consolida, lo guarda en el sitio de la memoria a largo plazo. ¿Y cómo está regulado? Ya les he dicho, hay una regulación del sueño y hay una regulación del despertar. ¿Cómo es que está regulado el sueño? Por dos procesos, el circadiano y el homeostático. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El proceso circadiano es el que regula, el ciclo circadiano, regula los ritmos diarios del cuerpo y del cerebro. Los patrones circadianos son de 24 horas, o sea, diarios. Se encuentran en muchos órganos, no solamente en el cerebro. Es el principal marcapaso, o sea, es el reloj biológico. Y son un grupo de neuronas que pertenecen al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Esto es independiente y no depende, o sea, el marcapaso, el control circadiano no depende de la cantidad de sueño o cansancio que uno tenga, sino que es todos los días, cada 24 horas se repite y se repite. La luz brillante en la tarde retrasa, se ha visto que la luz brillante retrasa el reloj y en las mañanas es necesaria para sincronizarlo a un ritmo de 24 horas, o sea, tiene que ver con la luz, tiene mucho que ver, por eso asocian luz con supraóptica para el proceso circadiano. Está determinado por la rotación de la Tierra, la luz lo controla, este reloj lo tienen todos los animales y depende de ciertos genes, los ratones, los primates. Mutaciones de estos genes producen alteraciones del sueño, como el insomnio fatal familiar. Estos genes interactúan con mecanismos cerebrales que producen unas proteínas que van a activar el metabolismo celular y se van a silenciar o bloquear por 24 horas. O sea, cada 24 horas van a activarse ciertas proteínas que son los que van a activarte al sueño. ¿Cuánto dormimos y el horario? Eso depende genéticamente. El sueño se inicia lentamente, por lo general a las 11 de la noche, y aumenta su máximo a las 4 de la mañana. El otro proceso, ese es el proceso circadiano, el homeostático, que ambos intervienen en el sueño, en el control del sueño. El proceso homeostático es el que te reclama tu deuda de sueño. Bueno, el homeostático es el que reclama, no ha dormido tanto, tiene que dormir, ya no va, un alto, bueno. Depende del despertar, aumenta en proporción al tiempo que la persona estuvo despierta desde su último sueño. Aumenta cuando la persona durmió poco, eso se llama cuando tiene una deuda de sueño. Acelera el tiempo para dormir, o sea, más temprano te da sueño, y aumenta la profundidad y duración del sueño que vas a tener. Estos dos procesos interactúan para promover el inicio del sueño, y cuando ambos están altos, es el momento en que uno le da sueño, es la hora de acostarse, y mantiene el sueño cuando el circadiano es alto y el proceso homeostático, o sea, el S, está disminuyendo. Aquí tenemos cuando aumentan los dos, acá viene el sueño en la tarde, y cuando este baja estás bien dormido, y así. Hemos hablado del sueño, ahora vamos a hablar del despertar. ¿Cómo es que despertamos? ¿Por qué despertamos más o menos a una hora determinada? Existe una secreción de un péptido de la orexina, que es el péptido de orexina, que es la hipocretina. Este péptido interviene en el despertar y lo produce un grupo de neuronas del hipotálamo y del tronco. Esta orexina va a activar el sistema ascendente del despertar y este sistema de producción de orexina está inhibido durante el sueño para uno no despertarse, y todo esto está controlado por el hipotálamo posterior. Entonces acá miren ustedes, este es el hipotálamo anterior, este es
hipotálamo posterior. Este es el que controla el sueño, donde está el área preóptica, y preóptica está acá, perdón, acá, y el hipotálamo posterior, donde se secreta la histamina, la orexina, que son los péptidos que intervienen en el despertar. La parte anterior del hipotálamo controla el sueño y el despertar lo controla la parte posterior. Pero se han hecho estudios sobre el sueño y se ha encontrado que el sueño tiene etapas, tiene varias fases, con ciertas características. Cuando una persona duerme, en algún momento empieza a mover los ojos. Y muchas veces creían que la persona estaba loca, poseída o algo, porque normalmente uno hace movimientos de ojos rápidos durante el sueño, en la fase REM, por eso se llama REM, rápidos ojos movimientos. Esa es la fase REM, es la fase última del sueño, la quinta fase o la fase de REM. Entonces, investigaciones de estos varios científicos hicieron un análisis de las etapas del sueño, analizando el electroencefalograma y haciendo un estudio poligráfico, o sea, de polisomnografía. Y determinaron que habían 5 etapas del sueño, y en cada etapa se produce una actividad eléctrica del encéfalo en ciclos organizados y recurrentes, lo que se conoce como la arquitectura del sueño. Quiere decir que en cada pedazo, que nosotros dormimos por pedazos, o sea, ese es el hipnograma que vamos a ver después. Y en cada pedacito se reproduce el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, otra vez comienza el 1, 2, 3, 4, 5, y así. Eso estudia el sueño, es el hipnograma. Y esto se estudia ahora mediante unos equipos especiales. La fase del sueño son 2, entonces la fase no REM, que es la del inicio del sueño, y la fase REM, que es la de los movimientos rápidos. En la fase no REM, que no hay movimiento de los ojos, el paciente cuando recién inicia el sueño, primero tiene un sueño superficial, después en uno moderado y otro más profundo, y a medida de eso se va poniendo cada vez más hipotónico, o sea, la hipotonía, el tono muscular va bajando progresivamente. Hay ausencia de movimientos rápidos, o sea, la persona no mueve los ojos, no abre los ojos, ni los mueve, y comprende 4 estadios, el 1 al 4. Y la segunda fase REM ya no hay hipotonía, sino hay atonía, o sea, llega a su máximo, la pérdida del tono muscular llega al máximo de la atonía, y ahí la persona presenta movimientos rápidos. Aquí tenemos en este cuadrito el electroencefalograma, los movimientos oculares y la actividad electromiográfica para ver el tono. Entonces, en el momento de la vigilia, el electroencefalograma está predominio del ritmo alfa. Los movimientos oculares son variables, porque uno está despierto y puede moverlo a voluntad, donde uno quiera, y el tono muscular es de vigilia, o sea, un leve aumentito del tono. En la primera fase, no REM, o sea, en la primera fase del sueño, ya empieza a bajar la amplitud de las ondas cerebrales. Pueden haber movimientos lentos, laterales de los ojos, pueden haber, pero muy lentos, son diferentes al REM. Y se mantiene todavía el tono muscular. En la segunda fase, las ondas, o sea, la actividad teta de las ondas, o sea, más lentas, se hacen todavía más lentas, llegan a ser delta, y aparecen unos complejos Q, que son unos ondas especiales que no vale la pena mencionar, pero no es un detalle ya muy especializado. Y ahí no hay movimientos oculares de nada, y ese es el sueño ya un poquito que ya está profundizando, moderado, y se mantiene todavía el tono. Y en la fase REM 3 hay actividad delta, pero con la amplitud de las ondas, o sea, una actividad es el ritmo, o sea, con qué frecuencia, poca frecuencia, pero la amplitud es alta, y no hay movimientos oculares y disminuye el tono. En la 4 disminuye más el tono, se identifican más las ondas y no hay movimientos oculares. Y en el REM ya baja la amplitud de las ondas del ritmo delta, hay actividad mixta y hay unas ondas que le llaman las ondas en serrucho, y los ojos se mueven rápidos, en sacudidas y en salvas. Estos son los movimientos que muchas veces alguien ha visto a una persona profundamente dormida y el tono se reduce al máximo. En estas dos últimas es que se presentan
los ensueños, o sea, las pesadillas, los sueños que me pasaban. Aquí están en electro, nada más a medida de que lo puedan ustedes ver. Y esto es en la fase REM, ¿no? Acá también. Entonces, en la fase 1, en la fase de adormecimiento, acá están 4, para que vean bien cómo va cambiando el electroencefalograma. En la fase 2, el sueño es ligero. En la fase 3, es más profundo, y así sucesivamente. Este ciclo dura, o sea, todo este ciclo, fase 1, 2, 3, 4, 5, dura 90 minutos y se repite a lo largo de la noche. Por lo general se repite unas 5 veces. Aquí lo mismo. Y entonces, al terminar la fase no REM, se pasa a la fase REM y luego regresa a la primera fase no REM. Eso es lo que le digo, que son ciclos que se repiten. Cada uno de estos ciclos tiene más o menos 90 minutos, siendo más corto el primero, y va aumentando el tiempo del sueño REM hacia el final de la noche. O sea, en cada ciclo va aumentando más el tiempo del sueño REM, dura más. Y en promedio se presentan más o menos de 5 a 7 ciclos durante toda la noche. 5 a 7 en toda la noche. Este es lo mismo. Y aquí tenemos, este es el himnograma. Entonces aquí vemos estadio 1, 2, 3, 4, y esta es la fase REM. O REM es esto, y este es REM. Miren, y el último es más grueso. El REM aumenta en la segunda mitad de la noche. Entonces por lo general 1, 2, 3, 4 en ese grupo. Y aquí ya está despierto. El sueño se ha visto también que varía conforme la edad. Los estudios indican, las observaciones, que está relacionado con la edad. Un bebé recién nacido duerme de 16 a 20 horas por día. El niño de 10 a 12 horas. A los 10 años ya el sueño se reduce a 9 a 10 horas. En la adolescencia es de 7 a 7 horas y media. Hay pues una reducción gradual, aproximadamente hasta 6 horas y media en la adolescencia. Las personas mayores, más viejas, duermen menos, y después más temprano. Hay, sin embargo, grandes diferencias individuales en la duración y profundidad del sueño, debido al parecer a factores genéticos y acondicionamiento temprano, a la actividad física. Condicionamiento temprano es costumbres de familias. Hay familias que duermen muy tarde, que trabajan de noche o hacen cosas hasta muy tarde y se levantan también más tarde, ¿no? En cambio hay otros que a las 9, 8 de la noche ya no pueden más secar. Eso ya es genético y social, porque depende del ambiente que te has criado y depende también de tus genes. Y se dice pues que los que se duermen temprano tienen sueño de gorrión, como los pajaritos que se duermen temprano, y los que se duermen tarde son sueño de lechuza, no es un nombre. Entonces, ¿tú qué cosa de gorrión o lechuza? ¿Te duermes tarde o te duermes temprano? La actividad física tiene también bloquea el sueño. O sea, es mala idea hacer ejercicios en la noche. Los ejercicios se deben hacer temprano, en la noche. Y los estados, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, también quita el sueño. Entonces vemos que, nuevamente esto, que el sueño varía en diferentes etapas de la vida. El ciclo circadiano, con predominio de vigilia de día y sueño en la noche, aparece después de las primeras semanas de vida. Cuando el niño madura, la siesta de la mañana se omite, y después la siesta de la tarde. Cuando un niño está en el primer año, como el niño duerme así cada 4 horas, y después ya están durmiendo más seguido, ya no se despiertan en la noche, ya no despiertan por comida, ya tienen desarrollado más su estómago, pueden resistir hasta el día siguiente. Por último, llegaron 12 de la noche y ya se despiertan a las 6, siquiera 6 horas de sueño largo para los padres. Y pero además, a medida que van creciendo, ya se despiertan en la mañana, pero siempre tienen una siestita de 1 hora, 2 horas en la mañana, a la media mañana, y después en la tarde. Y a medida que van creciendo, ya se les va quitando la siesta de la mañana y queda la de la tarde. Ahora, quien tiene este modelo alterno de dormir y despertarse persiste a lo largo de la adolescencia y años de adulto, a menos que es alterado por una enfermedad emocional o física. La fragmentación del sueño, eso que duermen por pedazos, empieza en la adolescencia. Los despertares nocturnos aumentan en frecuencia en el día,
presentan sueño episódico que duran segundos a minutos, así como las siestas son más largas. O sea, ya en la vejez, en la senescencia, se despiertan más en la noche, muchas veces es por aumento de la frecuencia funcional o de otros factores emocionales, pero se despiertan en la noche, entonces no duermen bien, y en el día que están cabecean, duermen minutos, duermen un ratito, 10, 15 minutos, y después no duermen en la noche, y después otra vez. Después de los 35 años, las mujeres tienden a dormir ligeramente más que los hombres, y las siestas son más largas. Aquí tenemos en este gráfico bien cómo ese recién nacido duerme, despierta. Al año ya tiene un sueño más largo, ya puede dormir casi bien 8 a 4 a 6, o sea, más o menos ya duerme 8 horas al año. Y así a los 4 años ya acá hace su siesta de mañana y siesta de tarde, aquí hace en la tarde, a los 10 años ya va de corrido, ya no hace siesta, y de adulto duerme menos. La polisomnografía, ¿qué cosa es la polisomnografía? La polisomnografía es así como decir el electroencefalograma. La polisomnografía es el estudio del sueño. Ahora está mucho de que no duermen bien, tienen pesadillas, es sonámbulo, mueven mucho las piernas en la noche, o sea, tienen síndrome de piernas inquietas. Entonces hay que hacerle polisomnografía. Entonces la polisomnografía es el registro simultáneo del electroencefalograma. Ahí en la polisomnografía lo conectan a un aparato, una computadora, y registran el electroencefalograma, el electrocardiograma, el electrooclograma, o sea, la electromiografía para ver el tono de los músculos cervicales y del mentón, y a veces del diafragma. También monitorizan los movimientos respiratorios, porque también ya puede aparecer el apnea del sueño, que no respiran bien en la noche, roncan y se despiertan, no descansan. La oximetría para ver qué tal ventilan y para ver la saturación de la sangre, ¿no? Sensores de movimientos y posición del paciente, y los filman, porque se filma el sueño del paciente. Esa es la polisomnografía, el estudio completo del sueño, y se pueden detectar varios tipos de enfermedades, y ahí se puede detectar si es un problema del dormir o del despertar o ese, ¿no? Y aquí en este gráfico tenemos la cantidad de sueño y que están despiertos en las 24 horas, ciertas especies. Por ejemplo, acá vemos, en blanco está lo que está despierto, y en azul y celeste lo que duerme. El animal que está despierto más y duerme menos, por consiguiente, es ¿quién? Caballo. Y el que duerme más y está menos tiempo despierto es el murciélago. El hombre tiene un horario parecido al del mono, igualito al del chimpancé. Y así para que vean de diferentes especies. En conclusión, pues, el sueño es esencial para el normal funcionamiento del cerebro. Una pérdida de sueño puede producir cambios de ánimo, compromiso cognitivo, o sea, deterioro cognitivo, y deterioro en ritmos hormonales anormales. El ciclo sueño-vigilia es controlado por dos procesos interactivos, porque interactúan uno con otro. El circadiano y el hemostático. El hipotálamo posterior y el tronco intervienen en el despertar por el medio de la hipocritina. El patrón típico del sueño comprende 4 a 5 ciclos de sueño tranquilo que alternan con el paradójico REM. El sueño tranquilo es el no REM y está dividido en 4 estadios. Muchas gracias.